Hola a todas y a todos, estamos una vez más en el videoblog de Sociología a pie de calle. Hoy vamos a hablar de la cultura, porque es cierto que cuando pensamos en la cultura, normalmente se nos vienen diferentes imágenes mentales a la cabeza, como que podrían derivarse, pues, por ejemplo, de la lectura de un libro, de la idea de la música, de un concierto en directo, del teatro. También se habla de la cultura como la cierta educación que puede tener una persona, así como también el arte o la pintura. Sin embargo, hoy vamos a dedicarnos a hablar más sobre un concepto global de la cultura, qué significa la cultura y cómo se entiende desde las ciencias sociales la cultura, como algo más global y no como manifestaciones específicas que se dan dentro del mundo de la cultura. Para ello nos vamos a acercar primero a una de las primeras definiciones que se hizo de la cultura, y es un concepto propuesto por el antropólogo británico Edward Taylor y que dice así: la cultura es una totalidad compleja que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, las leyes, costumbres y cualquiera de las otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. Como vemos, se trata de una definición más amplia de lo que es la cultura y que se refiere a toda esa serie de habilidades y aptitudes que adquiere el ser humano o la persona dentro de una sociedad concreta, pero también dentro de un espacio temporal concreto, y que surgen como resultado de tradiciones culturales específicas y no de una herencia biológica. Todo ese proceso de aprendimiento de la cultura para el ser humano se da dentro del concepto que desde el campo de las ciencias sociales y la antropología cultural se ha llamado enculturación. Esa enculturación, ese proceso por el que nosotros aprendemos la cultura que nos rodea, nuestras pautas de comportamiento, etc., es diferente a la que se da en el resto de los animales, por ejemplo, que sería más a través de mecanismos como la experiencia. En nuestro caso, los seres humanos, se da a partir de esa enculturación, que funciona mediante los símbolos. ¿Y qué son los símbolos? Los símbolos son algo verbal o no verbal, que viene a representar un objeto, una práctica social, una imagen, y que son siempre creados por grupos sociales para explicarse a sí mismos. Ejemplos sencillos como podría ser una bandera que representa un país, o el agua bendita, que también para el catolicismo romano es un símbolo de mucha importancia, así como también, por ejemplo, un monumento que le explica a una ciudad la historia por la que ha pasado. Otro ejemplo de símbolo muy común hoy en día es el de las marcas, es decir, a partir de diferentes tipos de consumo dentro de la sociedad, como podría ser a partir, pues eso, del uso de diferentes prendas de ropa o del consumo de diferentes plataformas de series online, por ejemplo, se establecen diferentes tipos de estatus sociales a partir de la cultura. Y hay que decir, y es importante destacar, que la relación que se da entre la cosa representada y su símbolo es siempre una construcción social, es una construcción arbitraria, que no procede de ningún tipo de naturaleza ni de herencia biológica, y que es construida por esa sociedad dentro de ese espacio temporal concreto para explicarse a sí misma, para compartir sus creencias y expresarse a sí mismos a lo largo de generaciones dentro de la historia. Por eso lo más importante aquí, desde la perspectiva sociológica, es que la cultura siempre se aprende a partir de la interacción entre seres humanos y que, por tanto, sin sociedad no podría existir la cultura. Es importante destacar la posición del antropólogo americano Clifford Geertz, que hablaba de la cultura como mecanismo del control. Un control que se establece a partir de determinadas pautas de comportamiento, planes y recetas para la vida de la persona dentro de la sociedad. Ejemplos de estos mecanismos de control, según Clifford Geertz, era, por ejemplo, el saludo, el uso correcto de los semáforos, la idea de que ciertos estilos de vida son aceptables y que otros no, o la ideología, esa otra parte dentro de la cultura que puede ser bien vista desde un bando o desde otro, dependiendo de la posición que tengamos dentro de la sociedad. Por lo tanto, la cultura es mucho más que el gusto, la sofisticación o educación que pueda haber adquirido una persona. En este sentido, todas las personas somos cultas, porque todas hemos sido atravesadas por diferentes fuerzas culturales a lo largo de nuestra vida. También cabe hablar de que el sistema cultural se integra dentro de otros sistemas, como el sistema social, el sistema económico, el sistema político, y que los cambios que se producen dentro de otros sistemas pueden tener repercusiones en el sistema cultural y viceversa. Por ejemplo, la entrada de las mujeres en la población activa en el siglo XX trajo cambios culturales. El cambio político en España a finales del franquismo trajo cambios culturales.
como por ejemplo el movimiento de la movida. Otros cambios también que se están produciendo en la tecnología, nos están trayendo nuevas formas de comunicación, nuevas pautas de comportamiento en el ámbito de la comunicación. Y para acabar hablaremos de la cultura como práctica, ya que como decíamos Clifford Geertz hablaba de la cultura como un mecanismo de control, pero sin embargo los seres humanos no somos seres pasivos ante la cultura y muchas veces podemos crear nuevos símbolos para resignificar las cosas y hacer cambios dentro de nuestra propia cultura, dentro de nuestra sociedad. Por ello, es verdad que puede haber cierta estructura que es permanente, que presenta ciertas resistencias, pero también existe, y lo que en sociología y en la antropología también llamamos la agencia, que es esa capacidad de las personas, de una persona individual o de un grupo social, para cambiar las cosas dentro de la cultura, luchando por valores, nuevos valores, luchando por nuevos significados y también por nuevos ideales. Y por ello, y para acabar, quería cerrar esto con un debate y preguntaros qué es lo que os gustaría cambiar dentro de la cultura, si es que pensáis que se puede cambiar y de qué manera creéis que sería la mejor para articularlo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo de Sociología a pie de calle.